Para los que no me conocen, mi nombre es Vladimir Stanley y soy, por la gracia de Dios, pastor de la iglesia New Creation Church en Panamá, en el área norte de esta ciudad, exactamente en un sector que le llamamos Chilibre. Además de eso, pues quiero decirle que la iglesia New Creation está firme, está fuerte, está constante a pocos meses de poder celebrar nuestro 10º aniversario. Estamos de 10º aniversario. Lo vamos a hacer en el mes de enero, entre la primera o segunda semana. Por ahí le vamos a dar más información. De hecho, ya yo tengo la semana y la fecha o el sábado que vamos a estar haciéndolo. Sin embargo, pues no quiero adelantarme a muchas informaciones. Pero nos estamos preparando, precioso, precisamente para ese momento tan especial que tenemos todos nosotros, como lo es la celebración de la permanencia de 10 años de New Creation, de estar en este sector de Chilibre. Bien, quiero hablarles efectivamente, como lo estuve anunciando en la transmisión, del viejo hombre a la nueva creación. Quiero iniciar de esta manera, tal cual como lo he escrito aquí, quiero transmitirlo a ustedes allá. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, las personas no cambian? En el mundo esta afirmación parece tener mucho peso, pero vemos cómo los errores del pasado definen a las personas, como las etiquetas que la sociedad nos pone a menudo nos persiguen y cómo nos es difícil romper con los hábitos destructivos. Pero en Cristo todo eso cambia radicalmente. Definitivamente que yo he escuchado muchísimas veces esta expresión, las personas no cambian. De hecho, quizás mucha gente también pensó eso de mí. No, este hombre no cambia. Sin embargo, pues, fíjese las cosas que Dios puede hacer de tal manera que pueden terminar sorprendiendo hasta el más incrédulo de la tierra. El mensaje del Evangelio no es simplemente sobre mejora de nuestra vida o un poco o seguir reglas nuevas. Para nada. No solamente se trata de mejorar o emparcharle la vida a alguien. O de pronto, bueno, es que ahora se metió a seguir algún tipo de conducta y reglamento que le está ayudando a poder llegar a esa definición que él está buscando. Es más que eso, precioso. Es sobre una transformación radical que empieza desde tu vida interior hacia afuera. De hecho, lo hemos patentizado aún antes de haber experimentado el cambio de la nueva vida. Lo vemos ya patentizado en 2 Corintios 5, 16, 17, del cual quiero leer para ti. Yo lo quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Míralo cómo lo dice. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según los criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Esto lo dice el apóstol Pablo, refiriéndose precisamente de cómo él veía a Jesús cuando le conocía sin la revelación de nacido de nuevo, sin haber tenido la experiencia de observar o de tener de forma más cercana lo que Jesús realmente hizo por él cuando murió en la cruz y resucitó. De hecho, él está comparando de la manera en que está viendo a Jesús después que él es salvo. Es de la misma manera que él dice, ahora es que así yo veo a otras personas que también han sido salvas de ese sacrificio, han sido salvadas por medio del sacrificio que hizo Cristo. Y por eso él dice, ya no vemos a nadie así como meramente es humano, como veíamos a Jesús como un humano, cuando realmente Jesús, ahora él lo ve como el Hijo de Dios. Pues así también, ahora dice Pablo, yo veo a todos mis hermanos que están lavados en la sangre de Jesús como gente que es hija de Dios. Pero el verso 17, mire lo que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ahora, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. La Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente dice nueva criatura es, pero esta versión dice nueva creación. Y luego dice, lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Entonces aquí hay que observar en dónde empezó eso nuevo y en dónde fue lo viejo. Bien, en primer lugar, una de las cosas que yo enfatizo mucho cuando hablo de la nueva creación, que de hecho no es la primera vez,
sino que los que siguen nuestro ministerio se van a dar cuenta que estamos siempre basados desde esa primera base. Lo que Cristo hizo por nosotros, que no solamente fue salvarnos salvarnos del infierno para ir al cielo, sino que también Él cambió nuestra naturaleza, la naturaleza de pecado a una nueva naturaleza. Entonces, en esa transformación, evidentemente, todo ocurrió en tu vida interior. Tú naciste de nuevo en tu espíritu. Sin embargo, tanto tu cuerpo como tu alma, tus pensamientos siguen siendo los mismos. Ahora lo que ocupa es sacar y experimentar el conocimiento por medio de la palabra de Dios de lo que ocurrió en nuestra vida. Entonces, el Señor lo que va a hacer como próximo a tu nuevo nacimiento es anclarte a una iglesia que su pastor, su padre espiritual o el hombre de Dios de ese lugar entienda perfectamente qué fue lo que te ocurrió cuando recibiste a Jesús, porque él también tuvo que haberlo experimentado. Y todos sabemos que naciste de nuevo. En ese nacimiento tú tienes que ahora aprender a desarrollar ese nuevo estilo de vida. Ese estilo de vida que va a adoptar un nuevo pensamiento, que va a ocupar tu mente para que tú puedas pensar de forma diferente, muy diferente, a que cuando estaba sin Jesús. Entonces ahora se va a ocupar de la nueva naturaleza del hombre revestido de Dios, para entonces cambiar tu lenguaje, para cambiar tu perspectiva, tu visión, tus metas, tus propósitos. Inclusive te vas a dar cuenta que muchas cosas van a cambiar de orden. Antes, algunas cosas que para ti eran prioridad, ahora después del nuevo nacimiento, se van a volver secundarias, terciarias, o posiblemente quizás ya ni las tomes en cuenta y ocupes en los primeros lugares otras cosas que van a sumar a tu vida espiritual. Entonces podríamos decir, después de haberle leído este verso, que el apóstol Pablo nos revela que cuando alguien está en Cristo o es nacido o recibe a Jesús, no es simplemente una versión mejorada de su antiguo yo. No, ahí se quitó algo y se añadió. Entonces tú no eres una versión mejorada de Vladimir, de fulano, como sea tu nombre. No, en lo absoluto. Dice la Escritura, de acuerdo al verso que leímos, que ahora esta persona es una nueva creación. Una creación que nunca antes se había visto, nunca antes tú habías experimentado. Lo viejo, dice, quedó atrás. ¿Y qué es lo viejo? Precisamente aquello que tú eras antes de haber nacido de nuevo. Eso tiene que ver con pecado, la naturaleza de pecado. Toda esa naturaleza fue quitada. ¿Por qué? Porque la obra perfecta de Jesús precisamente es lo primero que hace para acercarnos a nosotros ahora, a Dios, que es santo. Entonces Él nos santifica, Él nos purifica, Él nos limpia de toda contaminación de pecado, de toda raíz de pecado, por medio de la sangre. Habiendo nacido de nuevo, a lo que se le llama el nuevo nacimiento, entonces todas esas cosas que antes nos regían de forma directa, que a veces ni siquiera teníamos la intención de no hacerlo o dejar de hacerlo, sino que lo hacíamos porque éramos esclavos del pecado, ya no es así ahora. Ahora usted tiene dominio, tiene control, tiene una nueva forma de vida, tiene una perspectiva de ver las cosas. A usted empieza a experimentar también cambios en su conducta, en su amor, en sus prioridades. Si antes usted no leía la Escritura, usted le va a empezar a gustar leer la Escritura. Otras veces va a sentir como que su carne no quiere, pero es ahí donde usted ocupa ahora de su nueva naturaleza para traer dominio y traer el pensamiento correcto que requiere para su madurez espiritual. Pero lo importante que quiero dejar en claro es que usted ya no es el mismo. Ya usted no es la misma persona. Usted es la misma persona por fuera, porque igual la gente lo va a ver a usted y usted no cambió nada por fuera. Usted tampoco ha cambiado en su manera de pensar al instante, porque usted sigue pensando de la misma manera, pero sí usted cambió por dentro. Entonces ahora el trabajo es para que usted pueda aflorar lo que usted cambió por dentro. Entonces Dios va a ocupar su palabra, mentores, pastores, padres espirituales, que le enseñen a usted a vivir desde a esa nueva naturaleza, para que usted entonces pueda renovar su mente, sus pensamientos, su alma, con el entendimiento de la palabra de Dios. Y por ende se va a poder reflejar ahora en sus acciones, y es donde su cuerpo ahora va a reflejar un estilo de vida diferente. Entre ese estilo de vida también está la salud, porque si usted era una persona que fumaba, tomaba, se daba malas vidas, tenía problemas de pareja y todo lo demás,
Cuando usted empieza a ser regido por esa nueva naturaleza, ese tipo de pensamiento va a cambiar y por ende usted va a dejar de practicar. A medida que usted también se rinde a lo que esa nueva naturaleza está aflorando en usted, a lo que la palabra de Dios le aconseja para ser renovado en su entendimiento, usted también va a dejar de practicar este tipo de cosas y que por ende le van a traer mucha salud física, emocional, mental, en todos los aspectos. Pero es un trabajo interno, es un trabajo desde adentro. Definitivamente que hoy vamos a explorar esta poderosa verdad. En Cristo el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. O sea, el pecado que te ponía a pecar ya no tiene poder sobre ti. Vamos a tener una serie de versículos más adelante, pero ahora me estoy introduciendo solamente en la lectura. Así que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros, de acuerdo a lo que hemos leído en 2 de Corintios 5, 16 en adelante hasta el 17. No tiene poder sobre nosotros y una nueva vida llena de propósito, libertad y transformación ha comenzado. Ok. La vida tuya no comienza cuando tú la descubres. No. La vida nueva esta comienza en el momento en que usted rinde su corazón a Jesús. Se rinde a Él. En el momento que usted confiesa que usted le necesita. Y usted dice, Señor, entra a mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. La sangre de Cristo te limpia. Esa raíz de pecado, esa raíz de la naturaleza de pecado es erradicada de ti. Y es tan erradicada que ahora hay una nueva naturaleza en ti. Y Dios viene a morar dentro de ti. Jesús viene a morar dentro de ti. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Cosa que no ocurría anteriormente. Porque tu vida interna estaba ocupada por Satanás. Suena feo y grotesco, pero es la verdad. Satanás vivía dentro de ti. Él ocupaba todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero ahora, como hubo un cambio de naturaleza en ti, ahora tú tienes la naturaleza divina. Ahora es un nacido de nuevo. Por ende tienes a Dios, tienes las virtudes, el Espíritu Santo tiene los dones, talentos, habilidades, que todas esas cosas también tienes que ahora descubrir. Hay leyes espirituales que ya están establecidas dentro de ti, dentro de tu nueva naturaleza, que son las que ahora tú te tienes que manejar para poder traerlo de Dios al mundo secular. Entre eso están las finanzas, está la salud, está la sabiduría, está la manera en que vas a abordar problemas y situaciones, y todo eso viene adentro en esa nueva naturaleza. Así es que está llena de propósito, libertad y transformación. Y esa transformación comienza en el preciso momento cuando estás recibiendo a Jesús. Ahí. Ahora, el hecho de que tú no lo hayas visto en el primero, segundo o tercer día, o posiblemente no hayas visto todo en semana, eso no indica que ya tú no comenzaste con esa nueva transformación. Ya eso está en ti. Ahora lo que hay que trabajar es cómo desarrollarlo. Y es aquí que abro el compás un poquito para recomendarle a toda persona que tiene semanas, días de haberse convertido. Lo mejor que usted puede hacer es pedir al Espíritu Santo que lo ancle a una iglesia, que le hablen de qué cosas sigue ahora, además de leer la Biblia, congregarte y de ser un servidor de la iglesia. Siguen otras definiciones, conceptos, conocimientos de la palabra de Dios para que usted pueda desarrollar ese estilo de vida y usted pueda crecer de forma integral, uniforme, tanto adentro como hacia afuera. Entonces podríamos decir que estamos listos entonces para vivir en esta transformación. Claro que sí. Estamos dispuestos a dejar lo viejo. Ahora sí, cuando decimos dejar lo viejo es concientizarnos en operar solamente en la nueva naturaleza, porque más adelante te vas a dar cuenta que aunque tú tienes la nueva naturaleza divina, tú puedes seguir operando de forma inconsciente o consciente de prácticas que ya no deben ser prácticas de un verdadero nacido de nuevo. Pero entonces la pregunta es ¿por qué gente practica esas cosas? Simplemente porque no se han dado cuenta que ocupan dentro de él todo el poder para no dejar que su alma sea inducida por Satanás, por demonios, con el fin de que puedan seguir ocupando su cuerpo a través de los pensamientos. Yo tengo mucha enseñanza que habla de eso, pero bueno, ahí vamos adelante. Yo sé que el Señor le va a dar sabiduría para entender estas cosas. Y estamos dispuestos a dejar lo viejo. ¿Por qué dejamos lo viejo? Porque decimos, ya yo no voy a mentir. ¿Por qué no puedo mentir? Porque la naturaleza de pecado ya no me rige a mentir, ya no me domina a mentir. Yo tengo ahora la naturaleza divina que me va a ayudar a andar en la verdad. Entonces yo agarro la verdad que está en mí, intrínseca, y entonces escojo decir la verdad y desechar la mentira. Es ahí donde entonces comenzamos con la transformación. Una transformación ya a través de las emociones y a través de las acciones. Pero la transformación inicial empezó ya dentro de ti.
Entonces estamos dispuestos a dejar lo viejo, sí, y abrazar lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros, claro, claro que sí. Lo primero que podemos ver o lo que quiero compartir en primera instancia es que el cambio de perspectiva en Cristo ya es diferente, o sea, hay un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora te está rigiendo la nueva naturaleza. Por ejemplo, antes de yo no recibir a Jesús, yo ni siquiera pensaba en ir a una iglesia. No me gustaba leer la Biblia. No leía la Biblia. Es más, me decían que me invitaban a la iglesia y yo decía, no, yo prefería ir a cualquier otro lugar que fuera hasta, vamos, que no me gustara, que ir a la iglesia. Por alguna razón, mi naturaleza de pecado no quería las cosas divinas. No pensaba en Dios a menos que tuviera un problema, y cuando ya se resolvió el problema, igual seguía esclavizado al pecado y seguía la corriente de este mundo. Como decir, usaba a Dios como una patita de conejo. ¿Qué engaño aún yo tenía? Y ese engaño o ese pensamiento era resultado también de la vieja naturaleza. Ahora que yo tengo la nueva naturaleza, empiezo yo a tener otro tipo de gustos y de pensamientos inicialmente. El nuevo nacido de nuevo, el que de verdad ha nacido de nuevo, empieza a tener ciertos gustos que antes ya no tenía. Gustos al bien, no al mal. Sin embargo, eso no significa que ya usted cambió. Ahora usted tiene que, aclaro, no cambió en su alma. Ahora usted tiene que reeducar el cambio que usted tuvo de forma directa en su espíritu, en su vida interior. Ahora ese cambio entonces va a empezar a producir las transformaciones en nuestras acciones, nuestra manera de pensar, que es lo que he estado diciendo durante estos minutos. Diferentes formas, pero llegamos al mismo punto. Entonces, podríamos decir que hay un cambio de perspectiva en Cristo Jesús, un cambio de pensamiento. De acuerdo al verso 16 de 2 de Corintios, Pablo nos invita a cambiar la manera en que evaluamos y percibimos a las personas. O sea, cuando yo veo ahora a un cristiano que recibió a Jesús y que esta persona empezó a tener los primeros destellos de cambio de su nueva naturaleza, hablemos de sus primeros 2-3 días, yo veo ya los cambios, el deseo, porque cambia, la gente sí tiene algo que te da como evidencia que has nacido de nuevo. Entonces ahora yo sé que esa persona está ya lista para seguir siendo transformada ahora en su alma y en sus acciones. Si yo como pastor o como hombre de Dios o como persona nacida de nuevo, aunque vea a otra persona que nació de nuevo y yo diga, no, él es el mismo, él no va a cambiar, él va a ser la misma persona y es un nacido de nuevo, pues yo estoy cometiendo un error, porque ahí donde el apóstol Pablo dice que nosotros ya no vemos a nadie según la carne o según el vestigio humano, sino la nueva creación que ya está en él. Por eso Pablo está diciendo que de aquí en adelante a nadie vemos según la carne. Ahora, cuando él dice ya no vemos a nadie según la carne, está viendo que a esa persona es que está en Cristo. Ya Pablo la está viendo como alguien que tiene todo el equipamiento que ocurre o que se le brinda al nuevo nacido cuando recibe a Jesús. Entonces él ya dice, ya no es un pecador, ya no es una persona que está bajo la condición o la esclavitud del pecado, sino que esa es una persona ahora que está en transformación. Por eso él dice, ya no lo vemos tal así en la carne, como humano, meramente, sino como un nacido de nuevo. Y lo compara, a ese nacido de nuevo, lo está comparando ahora como cuando él empezó a ver a Cristo. Por eso él dice, por eso ya no vemos a Cristo según la carne. Dice, ahora ya no lo vemos así. Es que Pablo lo está viendo como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios con deidad, con divinidad. Bueno, asimismo él está diciendo, asimismo yo veo a los semejantes que están en Cristo, como personas nacidas de nuevo, como hijos de Dios que tienen la deidad por dentro. Eso es lo que tanto el verso 16 como el verso 17 está diciendo Pablo de acuerdo a 2 de Corintios 5. Entonces Pablo nos invita a cambiar la manera en que evaluamos y percibimos a las personas que han nacido de nuevo, comenzando con Cristo evidentemente. Antes de conocerlo profundamente, muchos lo veían desde un punto de vista meramente humano, un profeta, un maestro moral o incluso un hombre revolucionario, de acuerdo a la óptica de Pablo. Es más, Jesús en un momento dado le preguntó a Pedro, ¿qué dice la gente o qué opinión tiene la gente de mí? Y Pedro bien lo dijo. Bueno, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres fulano, pero todos lo enfocaban a un humano más, a un mortal más, a un hombre natural más, solo con ciertas virtudes
morales. Sin embargo, dice que Jesús no solo se quedó con esa intención de oír de que era un profeta, alguien especial para Dios, sí, pero hasta ahí. Hasta que Pedro dice, nosotros creemos, yo creo que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Recuerda algo, que la palabra ungido ya no era necesariamente tan trascendental para Jesús. Y lo aclaro aquí en este punto, porque eso no fue lo que le estremeció a Jesús para decirle a Pedro, no te lo reveló carne y sangre. Porque resulta ser que ya en el antiguo pacto habían ungidos, eran reyes, eran ungidos y profetas eran ungidos. Sin embargo, Jesús había sido también, de alguna manera u otra, por el Espíritu Santo, ungido. Pero a lo que a Jesús le resaltó fue la frase después de que él dijo, tú eres el Cristo. Él le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa expresión fue la que a Jesús le estremeció de tal manera al bien que dijo, wow, no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre, que es Espíritu, que está en los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esa expresión tan espectacular? Le está diciendo, Pedro, tú acabas de decir lo que realmente soy. Soy un hombre que vengo de la esencia de mi Padre y que en mí no hay pecado. En mi interior no hay pecado porque tengo la naturaleza divina. No soy esclavo del pecado porque yo no tengo la naturaleza de pecado como tú la tienes, como la tiene toda esta generación después de Adán. Y tú has reconocido por inspiración de Dios de que ese soy yo, alguien sin pecado, desde mi hombre interior, desde mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Pero nota la expresión, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué es Dios? Es espíritu. Entonces, ¿Jesús a qué se estaba refiriendo? A su ser espiritual que también impregnaba su alma, sus pensamientos, sus emociones, el intelecto, su voluntad, pero que también se reflejaba todo eso que él era a través de su cuerpo. Por eso es que Pablo está diciendo de que a nadie vemos ahora según la carne. Pablo lo que está diciendo, a nadie yo veo ahora como un humano más o un mortal más, sino que ahora en Cristo son una nueva criatura. Lo que a Pablo le faltó quizás en ese verso que después lo dijo, es que nosotros también ahora somos hijos de Dios, tal cual como Jesús lo es. Tremendo, ¿verdad? Mire todo lo que vamos desenmarañando con la ayuda del Señor, solamente con estas introducciones. Entonces, dice que Pablo, a través de este verso 16 de 2 de Corintios 5, dice que muchos veían desde el punto de vista a Jesús de manera humana, como un profeta, un maestro moral o incluso un hombre revolucionario. Te lo acabo de confirmar como que Pedro también lo dijo. Pero después de un encuentro genuino con él, ahora Pablo, con un encuentro genuino con Jesús, la perspectiva cambia radicalmente. ¿Quién le podía decir ahora al apóstol Pablo que Jesús era el mismo que él conoció cuando le tocó, por decirlo de esta manera, oír de Jesús cuando caminaba en Jerusalén o en las áreas donde él pudo haberlo visto? Porque yo sí sé que Pablo tuvo la oportunidad de oír y posiblemente de ver los movimientos de Jesús. Lo único que él no se identificó con ellos, es posible. Porque Pablo dice, ya no conozco a Jesús según la carne, sino como lo conozco ahora, como el verdadero Hijo de Dios. Entonces dice, después de un encuentro genuino con Jesús, la perspectiva cambia radicalmente. Cambió. Jesús, para Pablo ahora era el Hijo de Dios. Cuando Pablo dice que hemos dejado de evaluar a los otros desde el punto de vista humano, está llamando a una transformación en nuestra forma de ver. Y aquí yo tendría que decirlo que el primero que tiene que saber estas cosas es el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta, aún el evangelista, para darse cuenta en qué momento la gente pasa de tener la naturaleza de pecado a tener la nueva vida en Cristo. Evidentemente, no solamente usted puede darse cuenta que es porque confiesan a Jesús. Yo conozco mucha gente, hermano, que han confesado a Jesús y no nacieron de nuevo. Y conozco también un grupo de personas que posiblemente usted no escuchó que recibieron a Jesús a través de una oración, pero ellos en su vida interna
ya sea en sus pensamientos, nacieron de nuevo porque aceptaron a Jesús. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta? Por su fruto. Ahora, esto no significa que si alguien no da el fruto, por ejemplo, si usted recibe a Jesús hoy y es nuevo nacido y de pronto usted partió al día siguiente, obvio, no tuvo tiempo de manifestar el fruto de su nuevo nacimiento, pues yo creo por la fe que usted se fue al cielo. Sin embargo, esa parte no la sé, la sabe usted y Dios, pero yo creo que si yo te escuché recibir a Jesús, pues te fuiste al cielo. Bueno, al final del día te conviene mejor hacerlo realmente con sinceridad de corazón, porque si llegara a ocurrir eso y no lo hiciste con sinceridad de corazón, pues lo lamento mucho, pero al cielo no pudiste haber llegado. A menos que hayas recibido a Jesús de forma genuina, real, sincera, con una alta necesidad y dependencia de que realmente lo necesitas. Bien, ese no es mi tema, sin embargo tenía que pasar por ahí. Así que dice Pablo que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Está llamado a una transformación en nuestra manera de ver. Como los creyentes ya no juzgamos a las personas por su apariencia o su estatus social o su pasado. Oh sí, en Cristo todos tienen la posibilidad de convertirse en nuevas criaturas. Este cambio de mentalidad afecta nuestra visión de los demás y del mismo Jesús. Por eso yo decía la importancia de que todo pastor, sobre todo pastor, apóstol, profeta, evangelista y maestro, debe tener esta percepción. Esto debe tenerlo claro. Usted debe tener claro qué fue lo que le ocurrió a usted en primer lugar. ¿Dónde nació usted? ¿Qué es lo de usted que puede errar, pecar o fallar? ¿Y qué es lo que ya no va a pecar ni va a fallar? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Para que usted entonces pueda ayudar a la gente a que puedan enfocarse en los verdaderos problemas para resolver. Y no tratar de mezclar cosas por usted no saber, porque puede provocar un enredo en el corazón de los santos. Bueno, tendría que explicar un poquito más, pero vamos a seguir. Entonces dice que ya usted no puede ver a la persona ni de acuerdo al pasado de ella. De modo que a nadie conozco ahora según la carne, dice, sino según su nueva naturaleza. Aquí es donde yo digo, si una persona antes robaba y él recibió a Jesús ahora, pues y fue sincera su transformación, fue sincero su deseo de recibir a Jesús, pues yo al día siguiente yo no lo puedo seguir viendo como el mismo ladrón. Yo tengo que verlo ahora como un alma que realmente está siendo transformada y que lo que haya ocurrido en el pasado, ya eso salió de ahí. Yo tengo que trabajar es con la nueva creación de esa persona. Ahora, eso no indica que esa persona no vaya a cometer errores y que posiblemente también es posible que a lo mejor vuelva a sustraer algo. Pero entonces es mi trabajo ahora como pastor, con la ayuda del Señor, decirle a esa persona que él ya no tiene obligación de hacer eso, que él no está obligado a hacerlo, que eso él lo puede dominar, que él puede dominar esa condición o ese pensamiento, porque ahora ya no está dentro de él, ahora está en el alma. Satanás está tratando de decirle que él no ha cambiado. Y por eso le pone los apetitos y las situaciones. Sin embargo, cuando esas personas se encuentran con hombres de Dios, maestros de la palabra, o se encuentran con pastores que conocemos esta verdad, podemos darle herramientas a estas personas para que día a día puedan darse cuenta que no es que volvieron a pecar para volver a recibir a Jesús, sino que lo que hizo fue Satanás inducir sus almas producto de una debilidad no trabajada y cayeron en esa circunstancia, pero no significa que ahora tienen que volver a Jesús para salvación otra vez, sino más bien es para poder ser ayudados, porque ahora hay que trabajarle desde la nueva naturaleza, que Él tiene el poder y la autoridad con la ayuda del Señor de poder cambiar esos hábitos, cambiando su manera de pensar a través de la palabra. Por eso no podemos ver a la gente de la misma manera. Yo quiero darte algunos versículos que apoyan precisamente estas cosas que acabamos de decir. Todos tenemos la posibilidad de convertirnos en nuevas criaturas. Este cambio de mentalidad afecta nuestra visión de los demás y del mismo Jesús. Quiero que vayamos a Juan 7:24. Y mira lo que dice Juan 7:24. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Y por qué podemos juzgar con justicia? Porque estamos viendo lo que realmente es la persona. Esa persona es un nacido de nuevo cometiendo errores. Entonces yo me voy a enfocar en ayudarlo a reforzar en esas áreas de errores desde su nueva naturaleza. Es ahí donde entonces entra la ayuda del Espíritu Santo, el entendimiento de la palabra, de lo que ha ocurrido en el nuevo nacimiento, para que estas personas tengan las herramientas. Bien, lo voy a decir de esta manera.
Cuando yo me convertí por primera vez, yo no cambié de una vez inmediatamente en mis acciones y en mi manera de pensar. Yo cambié adentro. Muchas cosas sí fueron cambios proporcionales que se fueron aflorando, como por ejemplo, cuando recibí a Jesús, el culto, el siguiente servicio de reunión era en 2 días, pues yo estaba en el culto. A los 2 días yo estaba en el culto, estaba ahí. Si no hubiera recibido a Jesús, ni hubiera ido, ni siquiera tenía ganas de ir. No, ahí hubiera mostrado una evidencia que nunca le recibí en realidad. Pero a los 2 días yo quería ir. Sin embargo, yo fui al culto de esa semana, fui al culto del domingo, siguió el culto de, creo que era martes, después viernes, después siguiente domingo, ya van 2 semanas, y así fue sucesivamente hasta que pasó un mes. Pero me di cuenta, precioso, que haber pasado un mes, 2 semanas o 3 semanas, a veces tenía una manera de pensar que no era de la nueva naturaleza. Y en muchas ocasiones pensé y dije, ¿será que yo no soy hijo de Dios porque estoy pensando esto o estoy accionando esto o me molesté por esto y no controlé esa parte de mí? ¿Será que yo no nací de nuevo? Y eso me traía condenación porque el diablo me decía, tú eres un falso, nunca naciste de nuevo. Sin embargo, yo tenía deseo de seguir siendo transformado. Así que el diablo lo que estaba era engañándome, porque mi nueva naturaleza estaba ahí. Es más, el Espíritu Santo empezó a hablar conmigo desde adentro. Y lo que ocurrió fue que ahora empecé a ocuparme de la palabra de Dios, de hombres que me enseñaron, las herramientas que yo tengo ahora para contrarrestar las obras del diablo, porque él ya no puede estar dentro de mí, porque ahora dentro de mí mora Jesús, mora Dios, mora el Espíritu Santo. Entonces ahora lo que yo necesitaba era traer esa renovación de mi alma para que Satanás no ocupara mi cuerpo, mucho menos ocupara mi alma con pensamientos negativos. Y hasta la fecha, hoy, después de haber pasado tantos años, de haber conocido esto, todavía sigo luchando porque Satanás quiere ocupar mi alma para que yo reaccione de forma como que si no hubiera recibido a Jesús. Sin embargo, pues al pasar de los años y del tiempo, cada vez maduro más en el Señor, de tal forma que Satanás tiene menos probabilidades de ocupar mi alma. Ahora, eso no significa que el pastor Vladi no tenga confrontaciones con el diablo de forma externa porque él quiere seguir ocupando mi alma. Si hay algo que Satanás tiene que hay que reconocerlo, es que el hombre es muy persistente. Ese ser espiritual es más persistente que muchos cristianos que han dejado de ir a evangelizar. Satanás es muy persistente, él siempre vuelve. Es más, lo hizo con Jesús, lo va a hacer con usted. Sin embargo, la palabra de Dios, de acuerdo a Juan 7:24, dice, no juzguen a nadie por las apariencias, sino que juzguen con justicia. De hecho, vamos a 1 de Samuel 6:7. 1 de Samuel 6:7 dice, el Señor no mira las cosas que mira el hombre. El hombre mira lo que está por delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y eso es lo que ahora todo ministro del Señor debe aprender a ver dentro de su congregación. Si usted está clarito que la gente ha evidenciado que son nuevas criaturas, no porque caminan en perfección, sino porque usted sabe que recibieron a Jesús y están mostrando destellos de un cambio de actitud, pues usted debe de saber que ya nacieron de nuevo. Ahora, no significa que son perfectitos, que ya son santos con aureola en la cabeza y que no van a cometer falta ni pecado. Por el contrario, ahora por medio de la palabra usted le va a enseñar a ellos a cómo ellos van a defenderse de los ataques de Satanás, que quiere que ellos continúen pecando, ya no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, con el fin de que pueda seguir usando su vida y que esa transformación no se pueda seguir dando al paso de los años. Así es que el Señor nos manda a mirar la parte interna. Este verso o estos versos que acabo de leerle, habla de este cambio de perspectiva que también es fundamental para la comunión en la iglesia. Yo en la iglesia veo a todos los hijos espirituales, a los hijos de New Creation, sobre todo los que el Señor me comisionó para tenerlos enfrente, para ayudarlos, educarlos, corregirlos, enseñarlos, bendecirlos, a que todos son nacidos de nuevo, de que todos son una nueva naturaleza. Y créame que a veces cuesta, porque usted los ve que algunos demoran en cambiar ciertas actitudes, otros les va a tomar tiempo, otros cambian inmediato, pero desde mi perspectiva principal, yo estoy confiado de que esa gente es nacida de nuevo, cometiendo errores, pero son nacidos de nuevo. Ahora, a mí me toca, conjunto con el Espíritu Santo y también con la voluntad de ellos, corregir en esas áreas en las que ellos todavía no han madurado. Pero de parte mía,
Toda persona que ha recibido a Jesús, independientemente de sus defectos que tenga, por madurar o por crecer, yo sé que es un nacido de nuevo camino a la madurez. Entonces este cambio de perspectiva es fundamental para la comunión de la iglesia. Ya no estamos llamados a vernos unos a otros con los ojos del mundo, o sea, como pecadores, gente que no cambia, gente que... Ahora, hay muchas preguntas que nacen a través de este tipo de enseñanza, porque dicen, bueno, pastor, pero yo conozco un hermano de la iglesia que no ha dejado tal cosa, sigue siendo lo mismo. Y dice, bueno, mire, precioso, si vamos a hablar de que si usted es una persona que dice que esa persona no ha dejado y no ha dejado, pensando en que usted sí lo superó, pues quiero que usted se pregunte si usted realmente ha dejado todo. Pues. No, porque hay cosas que todavía Dios está esperando que usted deje. Es posible que las suyas ya no se noten y posiblemente las de su hermano que todavía viene a la iglesia, que todavía necesita a Dios, que todavía levanta sus manos para que ocurra pues esa transformación, para que él pueda entender lo que sigue por delante, pues las de él sí se notan, pero a lo mejor las suyas no. Es posible, como yo doy estos ejemplos, y perdone que sea ahora un poquito drástico en esta parte, es posible que alguien tenga que dejar de tomar, o una persona que recibió a Jesús tiene lucha con el cigarro. Y usted dice, no, pero es que ese hombre yo lo veo que a veces como que todavía anda desesperado o yo lo vi por allá tomando, pero el domingo está aquí. Bueno, pero el domingo está ahí buscando la fuerza porque él no quiere seguir así, todavía está atado. Sin embargo, cuando usted se mira hacia adentro, pues usted también tiene ataduras. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo. A lo mejor usted tiene un problema de azúcar y usted no puede dejar la Coca-Cola, no puede dejar el dulce, no puede dejar estas cosas que le están afectando a su cuerpo. De la misma manera que a esa persona le está afectando el cuerpo, el cigarro, le está afectando el cuerpo, la cerveza, a usted le está afectando el cuerpo el azúcar y usted no ha dejado la Coca-Cola, usted no ha dejado el pan dulce, usted no ha dejado esas cosas que le gustan. Pero como usted no ve eso como pecado, y aquello sí, porque ya está definido como pecado, pues usted mira que el hombre no ha cambiado, pero usted no se mira a usted mismo, que también usted está pecando porque usted está atentando contra su propio cuerpo. Lo mismo que está atentando a que está tomando cerveza o que posiblemente todavía esté fumándose un cigarro, porque él necesita romper con esa atadura, como usted también necesita romper con la atadura del dulce y de la Coca-Cola y de aquellas cosas que no le permiten a usted tener una salud realmente completa. Tanto nacido de Dios es aquel que está en la debilidad, como nacido de Dios es usted. Entonces, yo como pastor, si veo estos dos enfoques, pues entonces yo me enfoco también en el que está tomando cerveza o el que está con el cigarro, que llega, pastor, mire qué chuleta esta dura que tengo. Yo oro por él y le digo, bueno, empiezo a decirle, bueno, hijo, mira desde adentro, vamos, empieza, que el Espíritu Santo te ayuda a romper con eso. Cada vez que te va a fumar un cigarro, di, yo lo estoy dejando, lo dejo en el nombre de Jesús y bótalo, hijo, hazle la fuerza, porque el Señor te quiere, hasta que llegue un momento en que esa persona va a madurar eso. De la misma manera, si tu problema es el azúcar y estamos hablando de que no puedes dejar la Coca-Cola y yo me entero que realmente quieres dejarla y te has dado cuenta que es tan atadura como también este cigarro, pues entonces también te diría, hijo, vamos a ayudarte porque eso te está dañando tu cuerpo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a renovar esa parte de tu entendimiento, porque tú vas a vencer ese demonio que te incita a tomar esas cosas que te hace daño. Espero me hayas entendido, precioso, y no lo tomes a mal, sino que es un ejemplo que doy bastante drástico para que la gente pueda tener la comparativa. Tanto nacido de nuevo es este, que está esperando poder soltar la atadura de estas cosas que todavía lo tienen atado y que dañan su cuerpo. También este del otro lado está atado y también es un nacido de nuevo. Entonces a mí me toca ahora verlos a ellos como nacidos de nuevo para poder ayudarlos de adentro hacia afuera, de tal manera que tanto la atadura que Satanás ha puesto en este, como la atadura que Satanás ha puesto en este, nada más que cámbiale el sabor, a través del nuevo nacimiento ellos puedan darse cuenta que tienen el poder de echar fuera, porque ellos ya no son esclavos del pecado. Bien, seguimos adelante. Entonces es importante que este cambio de perspectiva también es fundamental para la comunión de la iglesia. Ya no estamos llamados a vernos los unos a los otros como el mundo. Por esa razón, nosotros tenemos que decir que la naturaleza humana antes de conocer a Cristo estaba en una condición y ahora la vida de Dios, la naturaleza del hombre ahora en Cristo está en otra condición. Pablo hace una clara distinción entre lo que éramos antes de Cristo
y aclaro, cuando él dice antes de Cristo, no es este cristiano que ya llegó hasta el final. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a seguir siendo madurados hasta la imagen de Cristo, hasta que Él vuelva o usted parta. Así es que hay mucha carrera por delante. Si usted tiene 50 años en Cristo, yo quiero decirle que todavía hay mucho que renovar en su entendimiento, porque hay cosas que si usted le preguntara a Jesús que si le gustan de usted, Él le va a decir, no, no me gusta. Pero hay que renovarla. Y de la misma manera que Cristo no te trae una condenación por esas cosas, tampoco las va a tener por aquellos que todavía están por renovar cosas que ya tú renovaste. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted va a abusar de eso, no, porque usted va a ocupar de la gracia, usted va a ocupar de Dios, usted va a ocupar de la nueva naturaleza con la ayuda de hombres de Dios que te van a dar el empuje necesario con la ayuda del Señor para que usted pueda salir adelante como ha ocurrido conmigo. ¿Usted cree que yo no bebía? ¿Usted cree que yo no tomaba? ¿Usted cree que a mí no me gustaba otro tipo de relaciones sexuales hablando del sexo opuesto? ¿Usted cree que yo era fiel cuando yo estaba en el mundo? No. Todas esas cosas para mí fueron vencidas, superadas, cuando Cristo me hizo entender que yo había nacido de nuevo. Satanás ya no me podía traer como esclavo. Ahora, yo le voy a decir algo. ¿Cree usted que Satanás no ha venido por ahí a decirme, bébete una cerveza, tómate este trago, o mira esta mujer, o puede ser infiel en esto o en aquello? ¿Usted cree que Satanás no ha venido después de tantos años a hablarme de ese tema? Oh, sí, ha venido. ¿Cuál ha sido la diferencia de ahora y de antes? Que antes yo luchaba más, ahora no. Ahora yo digo, en el nombre de Jesús, Satanás, lo siento, pero tú te has equivocado. Aquí el Señor está conmigo y me ha enseñado las cosas que valen el esfuerzo vivir para Él. Las cosas que valen el esfuerzo hacer para vivir para Él. Pero eso no significa que ya yo soy perfecto, soy maduro en muchas áreas, porque tengo edad, tengo tiempo, he renovado mi entendimiento, he permitido que la renovación de la palabra de Dios a través de hombres de Dios pudieran renovar y madurar mi alma. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer, porque hay muchas cosas que todavía aún ni sé que necesito que ser renovadas hasta el momento en que el Señor me las revele, y el Señor nos las va a revelar. Entonces, lo importante es que Pablo nos enseña la clara distinción entre lo que éramos antes y lo que somos ahora después de haber sido alcanzados por Él. Antes de conocer a Cristo, la naturaleza humana o la naturaleza nuestra estaba marcada por el pecado. Por eso se le llamaba la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado manifestaba el egoísmo y la separación de Dios. Este estado de vida se caracteriza por vivir conforme a los deseos de la carne y valores de este mundo. Por eso le dije que ningún nacido de nuevo, ninguna persona que ha nacido de nuevo, usted puede esperar que esa persona de pronto le nazca, de pronto buscar a Dios. No. Todo nacido de nuevo, el que no es nacido de nuevo, usted no puede esperar que deje de tomar, que deje de mirar a la mujer ajena, que deje de ser egoísta. Usted no va a poder esperar de ellos. Ellos pueden sostener una vida moral, de pronto un poquito pulcra, por la superficie, pero la naturaleza de pecado que los hace ellos hacer inmoral, pues no está ahí. Ellos siguen siendo esclavos, podrán aguantarlo por un tiempo, pero podrán dejar de hacer eso por un tiempo, pero luego volverán a caer. ¿Por qué? Porque la naturaleza, el problema real es la naturaleza de pecado. Cuando eso cambia de adentro hacia afuera, es cuando Cristo mora en ti. Es ahí donde entonces el hombre tiene el poder, la habilidad y la gracia del Señor para entonces acomodar esas acciones externas. Por eso habla de que el que tiene la naturaleza de pecado está marcado del egoísmo y la separación de Dios. Este estado de vida se caracteriza por vivir conforme a los deseos de la carne y los valores de este mundo. La Biblia nos enseña que antes de ser llamados hijos de Dios o antes de recibir a Jesús, estábamos espiritualmente muertos. Muertos espirituales, ¿qué significa? Que estábamos bajo la naturaleza de pecado. ¿Qué es muerto espiritual? Es separado de Dios. Recuerde que muerte no es dejar de existir. Cuando una persona natural muere, lo que ha ocurrido es que se separó su alma, su espíritu de su cuerpo. ¿Qué es muerte espiritual? Es separación de Dios del hombre. Porque lo que le da vida al hombre es Dios, es la unión. Entonces, como el hombre decidió por causa de Satanás separarse, entonces al separarnos, eso es muerte espiritual. No dejamos de existir, simplemente existimos, pero lejos de Dios. ¿Qué es muerte eterna? Es vivir eternalmente lejos de Dios.
Y quiere que le diga algo, vivir lejos de Dios es vivir el infierno. Sí, imagínese ahora espiritualmente. Ok, esto implica Efesios 2, 1 al 3. Posiblemente, vamos a leerlo, Efesios 2, 1 al 3. Vamos a leer Efesios 2, 1 al 3. Mira lo que dice. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era nuestro currículo antes de haber nacido de nuevo. Entre los cuales, dice el verso 3, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, como resultado de la naturaleza de pecado que había, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. En otra versión dice hijos del diablo. Lo mismo que los demás. ¿A quién le están diciendo eso? A los hermanos de Efesios. Pero si usted pudiera preguntarle a los hermanos de Efesios que cuando Pablo le escribió esta carta diciendo que ya eran una nueva criatura, y usted le preguntaba a esos hermanos de Efesios a quienes está dirigido esta carta, si de verdad habían cambiado radicalmente, que si ya no cometían falta, le van a decir, no, todavía tenemos algunas situaciones por madurar. Sin embargo, la naturaleza de ellos ya había cambiado y ahora tenía que seguirse trabajando. Por eso era que Pablo trabajaba desde esa base. Pablo, cuando corregía a los hermanos de Corintio, y recuerde que los hermanos de Corintio eran tremenditos esos hermanos, tanto en lo espiritual como en lo carnal. Pero Pablo siempre decía que eran hijos de Dios, que necesitaban era madurar esa conducta de hijos de Dios porque ya no eran esclavos del pecado. La misma teología que Pablo usa para Efesios es la misma teología que Pablo usa para los Corintios. Y claro, Pablo corrigiendo en los Corintios es las acciones de la carne desde la perspectiva de que cada uno de ellos tenía el poder en su vida interna, porque son nacidos de nuevo, de cambiar esas actitudes, que es el trabajo que hacemos nosotros ahora los pastores. Yanina Robinson, saludo. Mirna Costa, saludo. Mercedes Carrión, saludo para usted. Bayro, saludos para ustedes también. Bien, habiéndole leído lo que dice Efesios 2, 1 al 3, esto implica que aunque físicamente vivos, estábamos desconectados de la vida que Dios requiere para nosotros. ¿Por qué estábamos desconectados? Porque había una separación. Yo vivía mi vida diferente. Por eso te dije al inicio que no me nacía nada de Dios. En este estado, o sea, en esa condición, evaluamos todo de la perspectiva terrenal y limital. En la perspectiva terrenal y limitada. No podemos ver las cosas como Dios las ve porque estamos ciegos espiritualmente. En ese punto sí también podíamos decir, esa persona nunca va a cambiar. Y le voy a decir algo. Y si esa persona no es visitada por Jesús, no cambia. Porque la naturaleza de pecado está ahí. Ahora, usted me dirá, pastor, pero yo conozco gente que está en el mundo, que no van a la iglesia, no son nacidos de nuevo y son gente ejemplar. Pueden ser gente ejemplar, pero tienen la naturaleza de pecado. Y mientras tengan la naturaleza de pecado, son muertos espirituales. Y si son muertos espirituales por no tener a Jesús, están separados de Dios. Y usted sabe la consecuencia de todo separado de Dios que le sucede. Muy bien. Entonces, no podemos ver las cosas como Dios las ve desde esa perspectiva cuando somos muertos espirituales, porque estamos ciegos espiritualmente. Quiero darte algunos versos que de hecho ya los leímos. Efesios 2, 1 al 3. Dice que en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, por la naturaleza de pecado actuábamos de esa manera. En los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Fíjate, poderes. Aquí quisiera decir algo que inclusive ese era un poder tan fuerte en nosotros que aunque usted dijera que no va a volver a hacer tal cosa que hizo, usted lo podía sostener por un tiempo, 1 año, 2 años, pero usted volvía. Póngase a pensar que era así, porque es un poder que usted humanamente no podía. Ese poder diabólico solamente es radicado bajo otro poder superior. Y el único que tuvo ese poder superior y lo entregó a la iglesia para nosotros ahora poderlo administrar a la gente fue la obra de Jesucristo en la cruz.
que venció al pecado, venció la naturaleza del pecado, se levantó de entre los muertos para ahora traernos vida. O sea, ni la buena conducta que usted tenga, ni que usted se vaya a meterse a algún tipo de meditación o qué sé yo usted busque. Si no está Jesús como la persona principal para traerle ese cambio de naturaleza, usted no lo va a lograr. La verdad no. Así es que, ¿por qué dice? Porque estábamos conforme a los poderes de este mundo esclavizados. Quiero sustentar eso que acabo de decir con Romanos 8:7. Mire lo que dice, porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Una persona que no es nacida de nuevo, que es hija de Satanás, que tiene la naturaleza de pecado, jamás puede entender a Dios ni sujetarse a la ley de Dios. No puede. Tiene que Dios libertarla a través del deseo del humano de decir, yo necesito un cambio, pero no un cambio, no un parche, sino un cambio interno que empiece desde adentro. ¿Y cómo empieza? Invitando a Jesús en tu corazón. Esa sangre te limpia de toda contaminación de carne y de espíritu, de pecado, e inmediatamente la nueva naturaleza aflora sobre ti a través de la palabra de Dios. Esta es la realidad de la naturaleza humana antes de Cristo. Antes. Mira, pecadores, enemistad, no se sujeta a la ley de Dios, no le interesa la ley de Dios, andaba conforme a los poderes de este mundo, no podía ser libre porque el poder de Satanás lo tenía esclavizado. Entonces, esa era la realidad de nuestra condición natural, humana antes de Cristo. Una vida dominada por la naturaleza de pecado y por ende usted no podía parar de pecar, y también existía la incapacidad de agradar a Dios. Por muy buena gente que usted fuera, por muy altruista, por millones de dólares que usted pudiera darle a los niños de África, usted no podía agradar a Dios. Por muy gentil, muy benevolente que usted fuera, no puede agradar. Por muy caritativo que usted fuera, no podía agradar a Dios. La única manera en que usted agradaba a Dios era que usted recibiera a Jesús y desde adentro entonces usted aflorara esas actitudes correctas y buenas. Pero la buena noticia, precioso, en esta noche es que aunque esa era nuestra condición y que no había forma de poder cambiarla, Cristo vino a cambiar todo eso para nosotros hoy. Chuleta. Uy, yo doy gracias a Dios por esto. Esto es lo que a mí me produce alegría, hermano. El saber de que realmente yo sí podía tener esperanza de cambio. Ahora sí, alguien que me conoció a mí sin Cristo y después me vio recibiendo a Jesús puede decir, Él es una nueva criatura. Las cosas en Él ya pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Y me imagino que si Él sabía muchas cosas que yo no sabía, lo primero que oraba, Señor, revélatele ahora a través de su palabra quién es, lo que ha ocurrido en Él, lo que es capaz de hacer. Y en esos días yo no pensaba en pastorado, no pensaba en predicar, no pensaba en... Es más, no sabía si iba a tener la fuerza para cambiar mi manera de hablar, porque yo era muy boquisucio para hablar. Mucha palabra sucia. Porque era mi costumbre. Inclusive pasaron días siendo cristiano que a veces se me salían las palabras. Por la falta de práctica de traer un nuevo lenguaje de adentro. Pero cuando a mí me enseñaron, empecé a sacar eso afuera, a sacar todas esas cosas, toda esa manera vieja de vivir que tenía del pecado, de la naturaleza del pecado que ya no moraba en mí. Con la ayuda del Espíritu Santo empecé a madurar mi lenguaje y muchas otras cosas. Pero ya te digo, todavía seguimos transformados. Pero la buena noticia es que aunque nuestra condición era esa, Cristo vino a cambiarlo todo. Estos primeros puntos preparan el terreno para el desarrollo de los siguientes que vamos a seguir charlando. Pues establece que antes de experimentar la transformación en Cristo, debemos reconocer la profundidad de nuestro estado interior y el poder de ver la vida con una nueva perspectiva. Ahora, de la misma manera que te probé que tú no podías cambiar porque la naturaleza de pecado estaba en ti, ahora te tengo que enseñar que como la naturaleza divina, como Jesús ahora mora en ti, tienes todo el potencial para seguir madurando y seguir cambiando. Claro que sí.
¿Que va a llevar tiempo? Sí, pero Dios tiene toda la paciencia del mundo. Él nada más requiere de que tú le prestes su voluntad para usted seguir siendo renovado, y te aseguro que el Señor lo va a hacer. Te lo garantizo. Entonces, lo importante es que debemos reconocer la profundidad que ahora tenemos en nosotros como nacidos de nuevo. La transformación a través de la obra de Cristo empieza precisamente desde tu nuevo nacimiento y comienza a aflorarse cuando tú decides seguir siendo renovado. Por eso en el verso 17 de 2 de Corintios 5, 17, como lo leímos, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado y ahora ha comenzado algo totalmente nuevo. Pablo nos afirma una verdad contundente, y aquí quiero que me prestes atención. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Y tú puedes decir: pero pastor, yo veo que como que él sigue poniéndose bravo. Ya te dije todo lo demás. Pero ya tú tienes que trabajar con esa persona de que es una nueva criatura y que su nueva naturaleza ahora quiere ayudarlo a cambiar esas actitudes. Lo mismo, volvemos, no quiero ser redundante, lo mismo que está pasando conmigo y con todos los que hemos estado madurando. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ya pasó. ¿De qué vida antigua habla? No de las prácticas al momento, sino de la vieja naturaleza. Esa vida que producía cosas feas para Dios, ahora esa naturaleza ya fue movida. Ahora hay una naturaleza nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida empezó ahí a funcionar en ti. Así que se describe una transformación total interna, que no es el resultado de un esfuerzo humano, sino la obra de Cristo en nosotros. Cuando alguien llega a Cristo, experimenta un cambio radical que afecta su naturaleza interior. Y entonces ese cambio va a empezar a verse notorio, valga la redundancia, se va a notar a través de que tú vas renovando tu entendimiento con todas las herramientas que te hablé. Esta transformación se le llama el fruto de la regeneración, o el fruto o la obra del Espíritu Santo, que continuamente tiene que seguir haciendo en cada uno de nosotros. Una obra del Espíritu Santo que nos renueva ahora completamente. Ya no somos definidos por nuestro pasado, de acuerdo a según la óptica de Dios, nuestros pecados o fracasos. En Cristo hay una nueva identidad que Dios ahora está viendo, una nueva vida que Dios quiere desarrollar. Este cambio no es meramente externo o superficial, es una renovación profunda que empieza en tu vida interna y se va a transmitir a tu mente o a tu corazón. Ambas cosas son lo mismo en el nuevo pacto. Corazón y mente es lo mismo, pensamientos, el alma. Quiero darte algunos versos que sustentan eso. En Juan 3:3 dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la famosa conversación de Jesús y aleluya, el sacerdote. Uy, se me escapó. Aleluya. Nicodemo, gracias Señor. La famosa conversación entre Jesús y Nicodemo. Dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando Jesús estaba diciendo nacer de nuevo, era decir, erradicar la naturaleza de pecado para entonces trabajar con la nueva naturaleza. En Efesios 4, 22 al 24, dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Entiéndase que cuando habla de vestido está hablando de tu parte externa. El Señor quiere que tú te vistas del nuevo hombre. O sea, lo que está diciendo: empieza a descubrir lo que la nueva naturaleza que he puesto en ti, el nuevo nacimiento que hay en ti, tiene para manifestar hacia afuera, y vístete de eso. Entonces dice: creado según Dios en la justicia y santidad y verdad. Son tres cosas que ya están en ti: justicia, santidad y verdad. Ahora a ti te toca vestirte de eso. O sea, cuando digo te toca, entiéndase como ceder tu corazón a que estas cosas afloren. Este cambio no es una simple mejora del individuo, sino una nueva creación asomándose sobre esta persona. Así como Dios creó el mundo de la nada, así como Dios creó el mundo
de lo que todo el mundo dice de la nada, ok, o de la nada, Él también crea algo completamente nuevo en nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. La vida antigua, desde la naturaleza de pecado, marcada por el pecado y la separación de Dios, quedó atrás. Ahora vivimos en una nueva realidad, en el reino de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y como ciudadano del reino, usted va a tener que aprender a cómo se vive en el reino de Dios. Y le aseguro que en esa actitud está pensamiento, cosas que puedes hacer, cosas que no debes hacer, está todo lo que tiene que ver con tu vida y que se refleja en esta tierra. Ahora, el significado de ser una nueva creación en Cristo. Claro que sí, vamos a ver qué significa. Ser una nueva creación en Cristo va más allá que solo el cambio de algunos aspectos de nuestra vida. Implica una transformación total en nuestra naturaleza. Por eso que al inicio te dije que es un cambio de naturaleza. Se saca, radica, el Señor saca la naturaleza de pecado y pone en ti la naturaleza divina. Eso es el nuevo nacimiento, donde en ese nuevo nacimiento se afloran valores y propósitos en Dios. Al ser una nueva creación, estamos llamados a vivir de una manera que refleje nuestra nueva identidad. Y en esa nueva identidad está basada en la justicia, la verdad y el propósito de Dios. El viejo yo, que aún Pablo habla en Gálatas 2:20, está hablando de la vieja naturaleza. El viejo Vladimir, el que estaba esclavizado al pecado, ya no está ahí. Ahora está la nueva naturaleza, que es el nuevo hombre, el nuevo ser, el nuevo Vladimir, por decirlo de esta manera. El viejo yo, controlado por los deseos egoístas y el pecado, han sido crucificados con Cristo, decía Pablo en Gálatas 2:20. Esta nueva creación no significa que ya no luchamos contra el pecado, pero aclaro aquí, ya no luchas contra él desde adentro hacia afuera, sino que vas a luchar ahora de afuera hacia adentro. Antes no podías luchar porque él estaba dentro de ti. Ahora luchas desde afuera, porque ya la naturaleza de pecado está afuera, que quiere tomar control de tus pensamientos para tomar control de tus acciones. Entonces ahora tú, desde la nueva naturaleza, tú comienzas a luchar contra la naturaleza de pecado, porque ella va a insistir en que tú sigas repitiendo el mismo patrón de vida que tenías sin Cristo. Entonces esta nueva creación no significa que ya no luchamos con el pecado, pero sí que ahora tenemos el poder, gloria a Dios, de vencerlo a través del Espíritu Santo que habita en nosotros desde nuestra nueva naturaleza. Ser una nueva creación implica caminar en el poder de la resurrección, tal cual como Cristo caminó después de haber sido levantado, del cual Cristo tiene ahora después de haber sido levantado, sabiendo que lo que antes nos definía ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora lo que me define a mí es la nueva naturaleza, el poder que tengo ahora por el Espíritu Santo del nuevo nacimiento, de haber resucitado Cristo y de haber yo nacido tal cual como Jesús fue resucitado. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y de hecho sigue diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, indicando que ahora lo que viene es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento. Van a haber errores porque Satanás va a ocupar cosas, o también por los patrones de conducta que te quedaron, que hay que seguir sacando, que ya no te funcionan en tu naturaleza, que te vas a dar cuenta porque te equivocaste en hacer algo, pero entonces vas a ocupar de adentro. Siempre vas a ocupar de adentro: Señor ahí, Señor ahí, Señor ahí. Y ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza va a aflorar en ti. Y entonces la gente va a decir: wow, este hombre está siendo transformado. Pero tú sabes que es de adentro hacia afuera. Alguien dice aleluya. ¿Qué dice Romanos 6:4? Por tanto, dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Esto no es el bautismo en agua, no, porque usted no nace de nuevo cuando usted se bautizó. Usted nació de nuevo es cuando usted recibió a Jesús. Entonces, cuando esto habla de que mediante el bautismo, es que cuando fuiste unido, sumergido en Cristo. Es que cuando tú fuiste amalgamado en Cristo. Entonces Romanos, Pablo, el mismo Pablo está diciendo: por tanto, mediante el bautismo, mediante la sumergión, sumersión, te sumergiste pues en la obra de Jesús. Fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una nueva vida, y a lo que yo le llamo la vida de resurrección. Yo estoy viviendo la vida que yo nunca había vivido sin Cristo. Esta es una vida nueva.
La gente está viendo a un Vladimir, sí, que conocieron, nada más que un poquito más adulto. Y posiblemente piensen que yo estoy pensando lo mismo, pero realmente yo por dentro cambié. Y la gente se está dando cuenta hoy en día, después de tantos años de ser cristiano y de estar renovando mi entendimiento, que en muchas áreas ya yo no soy el mismo. Entonces, sí es Vladimir, sí es el tapicero, sí es el que fabrica muebles, pero ese hombre es cristiano, ese hombre es diferente, ese hombre busca a Dios, o sea, tiene otras cosas que antes no tenía. Están viendo la nueva naturaleza. Con estos puntos se sigue profundizando el tema de la transformación radical en Cristo, enfocándose en cómo la obra de Cristo ahora nos transforma completamente, dándonos una nueva identidad como la nueva creación que somos. Esto establece el fundamento para los puntos que siguen, en los que se explora más el contraste entre la vida antigua y la vida nueva en Cristo. Y cómo esta vida nueva impacta nuestras relaciones y actitudes. ¿Por qué? Porque ahora entonces, sabiendo lo que ocurrió dentro de nosotros, tenemos el equipamiento para seguir madurando. Creo que este es el último punto que quiero. Oh, no, todavía hay más, pero voy a darte un punto más aquí. El contraste entre la vida antigua y la vida nueva. Ahora te voy a mostrar qué cosas son de tu nueva naturaleza y qué cosas son de la vieja naturaleza, para que cuando tú tengas alguna actitud que se parezca a lo que tú tenías antes como vieja naturaleza, que quiere invadir tu mente, tú lo puedas sacar desde tu nueva naturaleza. Es ahí donde tú maduras y dices, no, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a actuar de esa manera. Pero este es un trabajo junto con el Espíritu Santo. Pablo deja claro en 2 de Corintios 5:17 que la vida antigua ha pasado y la nueva vida ha comenzado. Este constante es crucial para entender lo que implica la transformación en Cristo. La vida antigua, dominada por el pecado, la ignorancia espiritual, el egoísmo, queda atrás cuando somos renovados en Cristo. La vida antigua estaba caracterizada por la obra de la carne porque solamente era dominada por el pecado, como menciona Pablo en Gálatas 5:19 al 21, donde había inmoralidad, odio, celos, ira, entre otras cosas que se mencionan. Pero la vida nueva en Cristo produce ahora el fruto del Espíritu, que incluye en primer lugar el amor, y del amor sale el gozo, paz, dominio propio y muchas otras cosas que vas a tener que seguir descubriendo a través de la palabra. Este contraste entre lo viejo y lo nuevo es una clara evidencia de las obras transformadoras de Dios que va produciendo ahora en nuestra vida. Si antes yo odiaba, ya no puedo odiar ni debo odiar, porque la naturaleza divina puede darme la fuerza para sacar ese sentimiento de odio en mi alma. Antes yo seguía odiando porque el odio salía de adentro, porque tenía la naturaleza de pecado. Hoy el odio viene de afuera, por un pensamiento que Satanás me ponga, por una incomodidad que el diablo me ponga, por una mala interpretación que a mí me den y me dé ese deseo, o por una mala experiencia que yo haya tenido, que Satanás ocupe para traerme odio hacia alguien. Pues yo de adentro ahora saco el gozo, el amor, el perdón sobre esa persona y digo, yo no la odio, yo perdono esa vida. Y ese amor, ese gozo produce en mí la capacidad de echar fuera ese tipo de conducta, que eso era antes de la vieja naturaleza, que ahora está operando de forma externa. Entonces, si leemos Efesios 4:22, la verdad nos dice con respecto a la vida que antes llevábamos, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. O sea, ahora habla de las acciones desde la naturaleza de pecado, poniendo la naturaleza divina por medio de la obra de Cristo, y ahora nos vestimos del nuevo hombre con una nueva acción, un nuevo pensamiento, lo cual estaba corrompida por los deseos engañosos. De acuerdo a Colosenses 3:9, dice, no se limiten los unos a los otros no se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se les ha quitado el ropaje de la naturaleza pecaminosa y ya se han puesto la nueva naturaleza, que se va renovando en el conocimiento de la imagen de Cristo. Y aquí hay algo importante: la forma en que usted va renovando su entendimiento y va dejando ese tipo de conductas que eran o son secuelas de la vieja naturaleza, es aquí, de acuerdo a como dice esto, conociendo la nueva imagen en Cristo, o la nueva creación. O sea, la nueva creación, ¿cómo se comporta ante el problema? Ok, yo sé ya cómo se comporta ante un problema la vieja creación, o sea, la vieja naturaleza de pecado. Ahora yo voy a descubrir cómo. Entonces yo busco en la palabra cómo se comporta un nacido de nuevo ante un problema. Entonces yo voy a ocupar ahora eso, porque mi posición ahora es de la nueva naturaleza para confrontar la situación. O sea, tengo herramientas ahora, herramientas nuevas que antes no tenía.
La vida antigua y la nueva vida en Cristo no pueden coexistir, o sea, no pueden haber dos naturalezas adentro, hay una sola. Por eso es que hay gente que dice, no, pero es que no puedo dejar de pecar. Yo le digo, lo siento, usted puede. Porque ahora la vida de Dios está dentro de usted. Ah, pero pastor, entonces ¿por qué sigo? Es porque aquí en su mente usted no ha renovado el poder y la autoridad que usted tiene desde aquí para ponerlo aquí, para echar fuera eso. Algunas cosas te van a costar de acuerdo a la atadura que tengas, pero toda atadura en Cristo Jesús se rompe. Dice que la unción pudre el yugo. ¿Y qué unción es? La unción del Espíritu Santo, trayéndote la renovación de tu alma por medio de la palabra para reventar ese yugo. Entonces no pueden coexistir las dos vidas. Yo no soy que tengo la vida naturaleza adentro y la vida nueva adentro. No, para nada. La vida antigua y la nueva vida en Cristo Jesús no pueden coexistir. Vivir en una nueva creación significa dejar atrás los antiguos hábitos y de forma de pensar, que algunos son paulatinos y otros son progresivos, otros posiblemente en algunas áreas son son instantáneos en algunas áreas. Es un llamado al despojarnos de todo lo que implica vivir conforme a la voluntad de Dios. Revestirnos de la nueva naturaleza creada para reflejar el carácter de Cristo. Este es el proceso continuo de mi renovación ahora diaria de aquí en adelante. Proceso del cual he estado llevando desde mi primer día que nací de nuevo. Algunos años me costó más porque no entendía estas verdades, pero a la medida que fui entendiendo cómo poder trabajar desde mi nueva naturaleza, junto con el Espíritu Santo, la palabra de Dios y hombres de Dios que me enseñaron estos principios, entonces me fue más fácil derribar los argumentos del diablo que ponía en mi alma para tratar de decirme a mí de que yo no había cambiado o que no he cambiado en algún área. Y tuve muchos momentos donde me costó soltar otras ataduras que estaban ligadas a mi alma, pero el Espíritu Santo, a la medida que yo le cedí más derechos sobre mi alma, me fueron más fácil reventarlas. Por la gracia de Dios se ha logrado. Yo sé que usted ha experimentado esto. Muy bien, mis amados, son las 11:34 minutos. Creo que ya llevamos casi una hora y tanto de estas enseñanzas. Para mí ha sido un gusto poder compartir estas verdades que le comento. En una hora no se dice mucha cosa. Hay demasiado por descubrir de esa nueva naturaleza que en una hora no es suficiente. Sin embargo, podemos darle inicio a algo para que usted pueda tener, aunque sea una base. De ahí en adelante que el Espíritu Santo me lo ayude, que lo ancle a una iglesia donde le enseñen estas verdades, de tal manera que usted no sea una víctima de Satanás por ignorar verdades dentro de usted, por ignorar principios, leyes espirituales que ya están dentro de usted. Sin más, pues me despido de todos ustedes diciéndole que pasen una muy buena y agradable noche. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesús me lo guíen siempre a tomar buenas decisiones de fe. Recuerde que usted ahora es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron desde la vieja naturaleza y ahora dice, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué fue lo nuevo? Su nueva naturaleza. Por ende, ahora usted puede producir muchas cosas que son de esa nueva naturaleza. Las obras de pecado ya no lo van a dominar para que usted esté obligado a hacerlas, sino que ahora usted está inquietado a hacer el fruto del Espíritu manifestado en usted, que lleva y que contiene muchas cosas. Eso lo va a llevar a usted a la realidad de seguir estudiando la palabra, de oír hombres de Dios que le enseñan estos principios. Pero por lo demás, precioso, muchísimas gracias por este tiempo que usted me ha brindado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos poder ayudarles y serles de bendición en estas enseñanzas. Sin más, les quiero, les amo. He pasado una noche agradable y esperamos que el próximo lunes a las 10:30 por ahí estaremos empezando. Chao, le amo, le quiero mucho. Gracias, muchas gracias por recibir la palabra de Dios. Hasta pronto, bendiciones.